¿Eres de las personas que les gusta recoger gatos de la calle? Pues ten mucho cuidado porque podría ser peligroso. Hoy os quiero contar una historia personal que me ha pasado recientemente y que creo que, al igual que a mí, os va a ayudar por si alguna vez habéis cogido algún gato callejero o por si os pasa. Un día, saliendo del trabajo, al mediodía nos encontramos un gatito pequeño, un cachorro, no debería de tener más de 2 meses, que estaba en medio de la carretera. El pobrecito estaba muy solito y estaba ahí muy débil, y entonces decidimos acogerlo. El gatito tenía pequeñas diarreas, que eso ya nos daba mala espina, y entonces el veterinario hizo una revisión y nos dijo que efectivamente estaba muy débil, que estaba un poco deshidratado, muy delgadito, porque probablemente, seguro que aún estaba amamantándose de la madre, de lo pequeñito que era, que le preocupaban también las diarreas. Entonces el veterinario lo que hizo fue darnos un medicamento para tratar las diarreas del gatito y nos dijo que lo teníamos que tener en revisión. O sea, estuvimos prácticamente una semana, 7 días, yendo todos los días al veterinario para que lo vieran al gatito. De mientras tanto, como el gato necesitaba una supervisión 24 horas y yo no podía estar 24 horas con él porque trabajaba, le pregunté a mis padres si se podían hacer cargo de él porque mi madre está siempre en casa. Y entonces me dijo que sí, además a ella le encantan los animales. Nosotros en casa ya tenemos 2 perros, los 2 boxers y 2 gatos, que seguro que los conocéis porque los hemos sacado en varios vídeos del canal. Y entonces mi madre, durante esos 7 días, ella lo cuidaba, le daba la medicación, lo vigilaba para que estuviera bien, y nosotros, cuando veníamos del trabajo, lo llevábamos al veterinario para que le diera la medicación que le tenían que dar y para que vieran si estaba evolucionando o no estaba evolucionando. Finalmente estuvimos el domingo a las 10 de la noche prácticamente. El gatito se puso muy mal y finalmente murió. Nosotros lo pasamos muy mal. Ya le habíamos hecho la cartilla, la ficha y todo, y estábamos bastante apenados, nos sentó muy mal, pero nos dijo el veterinario que no podíamos hacer nada porque ellos creían que tenía una enfermedad de gatos callejeros y que por eso no se había recuperado. Y claro, al ser tan pequeñito tampoco le podían medicar o dar muchos antibióticos y cosas de este tipo porque su cuerpo no lo aguantaba, porque aún no tenía todas las defensas desarrolladas. Esa es la historia triste, pero aún viene algo mucho peor, que es que una semana después de que el pequeño gatito muriera, el gatito que tenemos aquí, que se llama Venom, que ya lo conocéis, que no tiene 2 años aún, empezó a ponerse mal. Empezamos a ver que no se movía, empezamos a ver que no comía, que no iba al baño. Pues entonces vimos que estaba muy mal y decidimos llevarlo al veterinario. Cuando lo llevamos al veterinario no sabían lo que tenían. O sea, lo primero que hicieron es mirarle, porque como estaba muy delgado, miraron si estaba deshidratado y efectivamente lo estaba. También le tomaron la temperatura, tenía fiebre, por eso no se movía y no comía, pero no sabían qué le ocurría. Entonces lo que hicimos fue primero dejarlo todo un día en revisión allí en el veterinario para que le dieran los nutrientes que necesitaba porque estaba muy delgadito. Y después encargamos miles de pruebas para que supiera identificar qué enfermedad o qué le estaba pasando y poder curarlo, ¿no? Hasta que al final le abrieron la boca para mirar cómo estaba, porque le salía una pela aquí en la nariz, se le estaba como pelando la nariz con sangre y todo, era bastante grave, y al abrirle la boca vieron que tenía toda la boca llena de llagas, pero de llagas que igual nosotros visiblemente no las veíamos porque son muy pequeñitas, pero si las ves de cerca como hacen ellos y con una lupa y todo, se ven perfectamente, las tenía por toda la boca. Por eso no comía el gato, porque le dolía tanto la boca que le impedía comer cualquier alimento, incluso beber agua, o sea, ni los líquidos le servían. Entonces, las llagas le dieron una pista de lo que podía haber tenido, que era una enfermedad que se llama calcivirus. Una semana después, o sea, durante todo este proceso, le dieron lo que le tenían que dar para que recuperara un poco el cuerpo, ¿no? Y para que no estuviera deshidratado, y le ofrecieron un poco de Valium, que esto vosotros no se lo podéis dar, se lo puede administrar el veterinario directamente, ¿eh?
Le dieron un poco de Valium para dormirle la boca, porque así cada vez que comiera no notaría el dolor de la boca y se podría alimentar. Entonces le teníamos que alimentar a base de jeringuillas y ayudándole, forzándole un poco a comer para que no perdiera el tono. Y luego llegaron los resultados y efectivamente dio positivo a calcivirus. Con lo cual tuvimos rápidamente que también vacunar al otro gato con el que estaba conviviendo y ponerle en tratamiento. Las causas de por qué cogen a esta enfermedad es una enfermedad que es de gatos callejeros, la cogen en la calle. Precisamente es por eso, os explicaba la historia del gatito que rescatamos, para que entendáis que Venom se contagió porque llevamos al gatito en casa y lo mezclamos con el resto de nuestros animales. Entonces, por así decirlo, pusimos en peligro la vida de nuestros animales sin saberlo. Los síntomas, para que sepáis identificar esta enfermedad, es lo que os había dicho antes. Veréis que le salen llagas, sobre todo en la lengua y en la sección superior, en la del paladar. Puede tener lagrimeo y secreción en la nariz, en los ojos, se le puede empezar a pelar, que es lo que vimos nosotros a simple vista, puede tener fiebre, estar decaído. Veréis notablemente un cambio en el comportamiento del gato porque es bastante grave. Y en casos extremos veréis cómo se les puede atrofiar las patas, se les puede hinchar mucho, ¿no? Incluso pelarse la zona de las patas, porque al dolerle se arrancarán el pelito, que es lo que le pasó a Venom, y os enseñaremos imágenes de cómo estaban antes las patitas cuando le cogió la enfermedad y cómo están ahora, que más o menos va evolucionando. Y sobre todo os quería explicar esta historia y quería que aprendierais un poco de mi experiencia para saber que está muy bien recoger animales de la calle y salvarlos, o sea, es lo que deberíamos hacer, pero que tengáis en cuenta que si tenéis animales en casa tenéis que tener precauciones, ¿vale? Y si precauciones significa que cuando lo cojáis deberíais dejar al animal nuevo que habéis incorporado al menos en cuarentena, porque si no os puede pasar lo mismo que me ha pasado a mí, que al mezclarlo con otros ha contagiado a mis propios animales. Y os podría decir que si no hubiéramos visto lo que le pasaba justo en el momento, o no lo hubiéramos llevado al veterinario, lo más probable es que en lugar de haberse muerto solo un gato, se hubieran muerto dos. Y ya sé que parece un poco trágico, pero es importante que lo tengáis en mente, porque podéis poner seriamente en peligro la salud de vuestros propios animales. Espero que aprendáis como yo y seguir ayudando, por supuesto. El cuniconsejo del vídeo de hoy es que cuando tenéis a un gato enfermo veréis que no quiere comer nada. Si tiene su pienso habitual no lo va a querer comer, ¿vale? Entonces nosotros le podemos ayudar dándole cosas que sepamos que a ellos les gustan mucho y que le pueden ayudar a recuperar el tono, como por ejemplo le podemos dar comida húmeda si no lo come habitualmente, como estas latitas o de paté o de guisos. Le podemos dar almejas, que les gustan muchísimo y veréis que también le hace recuperar el tono, o que les encanta jamón dulce. Si solo quiere comer esto, darle esto solos, es para que se recupere y veréis cómo así comerá mucho mejor.